Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. La ventana de Costa Rica al mundo. Gracias por estar en Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo por Extra TV, Canal 42. Les recuerdo que este programa se repite hoy a las 12 de la noche, martes, y si no lo vio puede ingresar a www.horizontestv.com y ahí lo puede ver a partir de mañana miércoles. Durante los próximos 60 minutos vamos a conversar con el embajador Amir Ofet, quien es el embajador de Israel en Costa Rica. Y también recordarles a ustedes que este año, en el 11º aniversario del programa Horizontes, se le dedica el premio Embajada del Año a la Embajada de Israel. Por eso es que estamos haciendo este programa, pues para conocer un poco de mano del señor embajador las razones por las cuales se le dedica el premio Embajada del Año a la Embajada de Israel. Embajador, muchas gracias por estar en el programa Horizontes. Gracias por invitarme y recibirme y por el premio. Embajador, primero que nada, y quizá lo más importante en este momento es, ¿qué significa para ustedes como Israel ser reconocidos en Costa Rica por la extraordinaria labor que han hecho desde el punto de vista económico, de cooperación, de amistad entre dos pueblos tan hermanos y tan solidarios como han sido el pueblo de Costa Rica y el pueblo de Israel? Bueno, primero es un gran honor. En el mundo diplomático muchas veces es un poco difícil para la gente entender qué hace un diplomático. Yo soy un diplomático de carrera desde hace 23 años. Hasta hoy mi padre todavía me está preguntando qué hace. Entonces, este reconocimiento es un gran honor. Y recuerdo una de mis primeras conversaciones con el ex ministro de Relaciones Exteriores, y él también, uno de los puntos que mencionó es que hay que tratar de compartir o informar a la gente que hace una embajada. Y exactamente por este tema. Entonces, por eso es un gran honor recibir este premio de reconocimiento de lo que estamos haciendo. La diplomacia da la oportunidad al diplomático de a veces cambiar la vida de la gente, tocar en un momento, entrar a un círculo cerrado de la vida de alguien, entender, conocer. Por eso la importancia de estar en el campo. Con todo respecto a la tecnología, todavía no hay tecnología que puede reemplazar o llegar en lugar de la conversación cara a cara. Y por eso, desde el momento que llegué hace un año, mi agenda está llena con giras. Solo ayer volví de Pérez Celedón. Y solo con llegar al campo se puede entender dónde existen sus desafíos. Y en mi caso, en qué parte de los desafíos hay algo en Israel que puede hacer un cambio relevante y traerlo al nivel de la persona en el campo. Y si termina con éxito, como tenemos ya algunos proyectos, duplicar y hacerlo una vez más y una vez más, hasta el punto que se puede cambiar la vida y el futuro de un sector. Y por eso la diplomacia, para mí personalmente, es una profesión increíble. Este poder de llegar, ver, investigar, volver a mi casa, a mi país, encontrar una solución relevante y traer la solución al campo, y con eso hacer el cambio, es un lujo que no muchas profesiones tienen. Ahora, embajador, ¿en qué áreas específicamente considera usted que está trabajando Israel, encabezado por usted aquí en Costa Rica? ¿En qué áreas están ustedes contribuyendo a ese cambio que los costarricenses necesitamos? Usted mencionaba el campo, Pérez Celedón. Nuestra zona rural es una zona un poquito empobrecida, con necesidades importantes.
Yo he estado en su país y hay que ver el desarrollo tan impresionante que tienen ustedes y cómo Israel se ha preocupado por su gente dentro y fuera de las ciudades. ¿En qué campos, embajador, cree usted que están dejando esa huella que va a marcar una diferencia entre el antes y el después de la venida suya aquí a Costa Rica? Bueno, los dos campos principales donde Israel tiene un valor agregado especial en nivel mundial, y a veces en algunos sectores aquí todavía hay algunos desafíos y algunas situaciones que se puede solucionar y mejorar, es el tema de agricultura y agua. En Israel la tecnología se desarrolló por la necesidad, por el hecho que en Israel más que 60% de la tierra es desierto. Recuerdo mi primera conversación con los amigos de Corbana y hablamos del corredor seco, de los desafíos, de falta de agua, y en un momento de la conversación paramos y yo solo pregunté, cuando ustedes dicen seco, ¿de qué están hablando? Porque en Israel seco significa menos de 200 milímetros de lluvia al año. Y en el corredor seco, en Costa Rica, el promedio es 1.800 milímetros. Entonces, en Israel se nació por la falta del recurso. Pero hoy en día se entiende que no es la solución, no es el único problema que la tecnología ofrece la solución. Buen sistema de riego mejora la cosecha entre 30 y 50%. Entonces, es una cosa cuando una organización, un agricultor o una empresa gigante puede comprar una tecnología muy avanzada y usarla. Es otra cosa que cuando tenemos familias de agricultores que tienen fincas pequeñas, medianas, y para ellos solo pensar de usar la plata que tienen el presupuesto del negocio para comprar un sistema de riego del tipo que los gigantes compran es imposible. Es imposible. Y por eso Israel tiene una solución. Y es un ejemplo que la solución es por el tamaño más o menos similar entre los dos países. Tenemos soluciones a los gigantes y tenemos soluciones a las fincas pequeñas. Tenemos un sistema de riego que es una caja con sistema que se puede usarlo en fincas de hasta 500 metros cuadrados. Y por poca plata, porque esta es la idea, tener una solución útil, se puede cambiar totalmente la realidad profesional en una finca de este tamaño y controlar el riego. Sí. Y los químicos, que es una parte bastante caro, también se puede usar, reducir la cantidad. Y un agricultor, todo lo que necesita es un barril con agua, ponerlo en una altura de 1,5 metros y ya tiene en su finca pequeña un sistema de riego, puede mejorar su cosecha, bajar sus gastos y en lugar de apoyar una familia de 5 personas, en un año llegar a una situación cuando va a tener 2, 3 más trabajadores y apoyar 3, 4 más familias. Solo un agricultor. Entonces, esta solución que puede llegar por conocer la necesidad, qué es un resultado de gira al campo, qué es la idea de ser diplomático en país y no de distancia, esta es parte de lo que estamos haciendo en la embajada. Ir, sentir, ver y entender exactamente lo que se necesita. No ceremonias, no actos simbólicos, no. Hay que llegar con algo relevante a una persona y el valor agregado de la solución debe ser lo más grande posible. Y eso, embajador, se está trabajando en Guanacaste. Me imagino que es una zona que les ha solicitado ayuda porque se supone que es la zona más seca del país. Pero vamos a ir a un corte comercial, embajador, para que me cuente en qué áreas o en qué lugares están trabajando, porque esto del agua, embajador, me llama a mí poderosamente la atención. Yo
conozco el clima de su país y eso sí es estar seco. Y sin embargo, ustedes, embajador, producen los vegetales más frescos y más ricos que yo he comido, los he comido en su país y producidos en Israel, en el pleno desierto. Estamos conversando con el embajador de Israel, ya volvemos a la segunda parte del programa. Deje sus preocupaciones atrás. En el Hotel Holiday Inn Escazú, San José, nos preocupamos por usted. Un hotel pensado para su comodidad. En momentos importantes. Hotel Holiday Inn Escazú, San José. Escuchando la vida. Desde antes de nacer, ya los sonidos nos conectan con el mundo. Gracias por amplificar nuestra alegría. Sonidos que nos liberan, que nos hacen sentir invencibles. Gracias por transportarnos a momentos especiales, por transmitirnos mensajes para nuestra mente y corazón. Gracias por ampliar nuestros horizontes, por alertarnos y protegernos. Gracias a todos nuestros clientes por darnos la oportunidad de transformar espacios en ambientes audiointeligentes. Gracias por confiar en nuestra trayectoria de más de 78 años. Nuestros ingenieros y profesionales en acústica y sonido trabajan día a día en la optimización de mejores diseños acústicos. Buscamos implementar sistemas de audio y video basados en simplicidad, elegancia y desempeño de la mano con las mejores marcas del mundo. Servicio técnico, mantenimiento y soporte postventa. Contamos con un equipo de profesionales que trabajan de la mano con nuestros clientes, antes, durante y después de cada proyecto. En Acoustic, lo mejor que nos puede suceder es que usted quede contento. Gracias a la vida por dejarnos escucharla. Acoustic, audio y video integradores. Grupo Pangsbach. Escuchando la vida. Prepárese y hágale saber a nuestros televidentes sobre sus ofertas para Navidad y Año Nuevo. Amplíele los horizontes a su negocio en la mejor alternativa publicitaria en la televisión nacional. Recuerde que nuestra señal llega a todo el país. Le hacemos el comercial gratuitamente si así lo necesita y nuestras tarifas son las más económicas. Llámenos al 8887-5844. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el embajador de Israel en nuestro país, el señor Amir Ofek, en ocasión del premio Embajada del Año que en esta oportunidad se le entrega a la Embajada de Israel por muchas razones, embajador, pero principalmente por esa mano solidaria que Costa Rica siempre ha recibido de parte de Israel, sobre todo en algo, embajador, que para mí es muy importante, darle rostro humano y calidad humana a la cooperación internacional, que no es solamente, como decía usted, el choque de copas en un evento social, sino es ir al terreno, trabajar con los campesinos, con la gente del campo, ayudarlos. En fin, embajador, ¿quién más que usted para quizás explicarnos dónde están sembrando ustedes esa semilla de desarrollo que aporta el Estado de Israel? Bueno, por el hecho que el otro tema, además del tema de agua y agricultura, es el tema de la seguridad, de ciberseguridad, significa
que realmente cualquier parte del país es relevante para el trabajo, porque la seguridad, ciberseguridad, se puede encontrar la necesidad en las ciudades y agricultura y agua, obviamente, en el campo. Así que estamos de mar al mar, como se dice en Israel. Empezamos con el tema de agua y por eso Guanacaste, Liberia, pero tenemos una lista larga de alcaldes de Medota, de Pérez Celedón, de Cartago, hay una lista larga de alcaldes que nos encontremos para escuchar del primer nivel, primer mano, los desafíos. Hay que entender que las soluciones tienen muchos valores agregados adicionales, además de lo que es lo obvio, que es en el campo mismo. Por ejemplo, en Israel usamos la agua agua potable de la ciudad. 80 hasta 85% de esta agua usamos después de un proceso por la segunda vez. Significa que cada litro realmente es 1,85 litros. El sistema, tenemos la tecnología para llegar al nivel de pérdida de agua por las tuberías de 3.5 hasta 13%, cuando en el mundo se trata normalmente de 30, 40, hay ciudades con 70% pierde de agua por sistemas que tienen muchos años. También en Londres, en Roma, la infraestructura tiene 80 veces más años. Entonces, no solo significa perder el agua. Primero pagamos para la energía de mejorar la calidad y llegar a la calidad de agua potable. Es mucha plata. Ya perdemos esta plata. Después perdemos plata para la energía de traer el agua de un lado al usuario. Mucho más. Entonces, cada dólar o cada colón que pagamos para traer un litro, la verdad, a veces perdemos 30 y 40% de este colón. Es mucha plata para muchas municipalidades. Entonces, la solución tiene muchos más valores agregados, además de solo mejor cosecha en el campo. Por eso hay que llegar al campo y también compartir el conocimiento, porque hay tecnología israelí que puede analizar la situación en una infraestructura de tuberías sin abrir, porque a veces no se entiende que hay una pérdida, que se pierde agua por la infraestructura. No se sabe. Es muchos kilómetros de tubería sin saber. Pero si alguien sabe que falta agua, ¿dónde se puede encontrar? A veces es una fuga pequeñísima o algunas o muchas. La tecnología israelí permite entrar a la tubería sin abrir, sin sacarla de la tierra, entender dónde está y arreglarla. Y obviamente poco a poco hay que también cambiar infraestructura vieja, pero mientras tanto hay que dar soluciones. La gente paga mucha plata por agua que no la usa. Entonces, esta es parte agregado de solo una solución obvio que es mejor cosecha. Ahora, embajador, dígame una cosa, cuando usted me habla a mí de esa tecnología que tienen ustedes en Israel para poder detectar fugas de agua sin romper una acera, una calle, ¿qué tan factible, embajador, es que eso ocurra en Costa Rica? O sea, ¿qué tan posible es que en un país como el nuestro, donde se pierde cantidades enormes de agua por fugas, constantemente se están reportando fugas y a veces se hace una carretera o se hace una acera o se arregla una calle y 2, 3 semanas después llegan y rompen y otra vez? O sea, usted conoce mejor que nadie el problema nuestro aquí, usted lo conoce. ¿Qué tan lógico es pensar que en un país como Costa Rica, que no tenemos esa tecnología, que debe ser una tecnología cara porque debe ser de muy alta calidad, qué tan factible es poder hacer eso en este país? Primero, es mucho más barato que cambiar toda la infraestructura. Entonces es la solución barata, no cara.
Segundo, no se trata, sí, ya estamos hablando de relevancia a Costa Rica, por ejemplo. De nuevo, otro sistema. En Israel tenemos la tecnología y el equipo que desarrollamos en los últimos años que nos permite en tiempos de emergencia, por ejemplo, un terremoto grande. Normalmente el problema principal después de la necesidad de construir de nuevo una ciudad es la gente, mientras tanto los equipos están trabajando de corregir todo, de arreglar todo. Es el tema, por ejemplo, de agua potable, porque la infraestructura se cayó por un terremoto. Tenemos el equipo que puede traer 9.000 litros de agua a 2.000 puntos. En cada punto puede servir 500 personas, que puede llegar cada día y recibir 4 litros de agua, que es suficiente para el día. Esta es una solución que es el desafío más importante de una ciudad, porque la gente está allá, la gente necesita su agua potable y eso también tenemos, tiene una relevancia muy grande a los servicios de emergencias aquí. Yo la cantidad de terremotos y temblores que sentí en mi vida aquí fue un récord mundial en mi vida. Pero sin embargo no es la única región que se necesita. Entonces las soluciones que todo lo que tiene que ver con agua la variedad es mucho más Ahora, amplia. yo me pregunto, embajador, digamos, cuando ustedes, porque ustedes tienen la voluntad, tienen la tecnología, tienen el capital humano, cuando ustedes piensan en un país como Costa Rica, embajador, ¿es fácil trabajar en Costa Rica para un país como Israel, que es un país soberanamente adelantado? ¿Por qué ustedes pueden y nosotros no, embajador? ¿Qué es lo que hay de diferencia entre lo que hacen los israelíes y lo que hacemos nosotros? Porque ustedes en el desierto pudieron hacer una potencia económica, una potencia comercial, un país inmensamente rico. ¿Y por qué Costa Rica, que tiene clima, calidad de agua, llueve todos los días, no tenemos el problema del desierto, no tenemos los problemas de una región tan compleja como es el Medio Oriente? ¿Por qué ustedes sí pudieron y nosotros no, embajador? Bueno, exactamente por lo que dijo, porque ustedes no tienen el problema. Israel, sin solucionar el tema de agua, sin desarrollar un sistema de ciberseguridad muy fuerte, con la cantidad de amenazas, lamentablemente, que Israel está viviendo cada día. Solo ayer escuchamos de 500 cohetes que en otra ronda de violencia los palestinos tiraron contra ciudades y comunidades civiles en Israel. Es una necesidad. Falta de agua, vivir en el desierto, no se puede hacerlo sin eso. Y cuando nuestros vecinos por muchos años, antes que firmamos algunos acuerdos de paz, tenemos relaciones de hostilidad, casi guerra. Entonces, si cae el sistema de electricidad en Israel o hay un problema con la infraestructura de agua, no tenemos un vecinos como en su caso, como por ejemplo Panamá, que se puede pedir ayuda. Entonces, la necesidad fue una de las explicaciones por qué estamos donde estamos hoy como el Startup Nation o Israel tiene cantidad de empresas de seguridad, de ciberseguridad per cápita en primer lugar en el mundo, pero en términos absolutos solo segundo a Estados Unidos. Y nuestro tamaño somos 8 millones de personas. Israel es la tercera nación más educada en el mundo. La educación es la otra idea. Siempre se trata de 3 tipos de economías. La básica, que produce lo que se necesita. La segunda, que trata de mejorar lo que se necesita. Y la tercera, que es la economía que no existe. Ese es el tema de innovación. El poder de pensar de algo que en el momento de pensamiento, el momento que nace la idea, todavía no existe, es imposible. En Israel es un tema muy, muy, muy fuerte. En Israel, dijo una vez un presidente de Google, si no me equivoco, que en Israel tiene en la cultura la necesidad, o parte de la cultura es desafiar autoridades. No aceptar lo que dice alguien que es mi autoridad.
¿ok? Y con eso se puede cambiar, se puede hacer el cambio. Porque si, por ejemplo, un profesor en la clase escucha las ideas de sus alumnos y dice, bueno, esta es buena idea, es posible, es buena idea, es posible, y la tercera idea es buena idea, es imposible, es lo que vamos a hacer nosotros, es un mensaje a los niños que hay que tratar de hacer algo que en el momento que nace se ve imposible. Es totalmente otra cultura, por eso nació en Israel Waze, por eso en Israel nació variedades de tomate cherry, por eso en Israel nacen cada año entre 700 y 1000 empresas de startup, cada año. No todo termina con un Waze nuevo, pero sin embargo es un proceso, es un ambiente. Y creo que la educación, a desafiar autoridades, el poder de Shimon Peres dijo una vez que para el ser humano es más fácil recordar que imaginar. Entonces hay que tratar de traer a los niños a un momento, a un punto, que su pensamiento va a ser imaginar. Tenemos en Israel una organización que se llama Unistream. Es otra cosa que estoy tratando de traer. Me encontré con el ministro de Educación, hablamos del tema, es algo muy interesante. Se existe en otros lugares en el mundo, pero es trabajo en la periferia con niños, darles la oportunidad de desarrollar una tecnología y ya cuando tienen 17 es su tercer producto. Esta es una nueva generación de innovadores, de tecnología, de economía. Usted mencionó, embajador, y con esto me voy a ir a un corte comercial como para que los costarricenses reflexionemos sobre ese tema, que ustedes han tenido que pasar por momentos muy difíciles, muy duros. La cultura de ustedes es milenaria y ustedes, embajador, siempre han tenido como pueblo que luchar para existir, para tener el derecho de existir. Y eso, embajador, a mí me hace pensar mucho en Costa Rica. Los costarricenses, como decimos en este país, siempre la hemos tenido como muy suave, como muy fácil. Y a veces, embajador, quizás hay que sufrir para poder sacar fuerzas de donde a veces uno no encuentra. Y creo que el precio que ustedes han pagado ha sido muy alto, pero afortunadamente hoy el pueblo de Israel es una muestra de que cuando se quiere se puede. Ya volvemos. Ubicación privilegiada. Atracciones y negocios a tan solo unos pasos. Comodidad y conveniencia a su alcance. Hotel Holiday Inn Express, San José Forum. El programa Horizontes llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Club Unión, un club social con sensibilidad social. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la tercera parte de este programa que estamos dedicando con el embajador de Israel a conocer un poco sobre la labor que hace Israel en Costa Rica en todo sentido. Ya hablamos un poco sobre lo que es el agua y para el embajador es un tema muy importante porque obviamente todos necesitamos de agua para vivir, si no, no existiríamos. Embajador, más allá del agua, Israel es un país que educa, que informa. Yo estuve en una universidad, no me acuerdo el nombre,
pero me llamó poderosamente la atención la explicación que me dieron sobre la nanotecnología que ustedes aplican, que tengo entendido es algo impresionante en Israel. Estuve en lugares del desierto donde se producen las lechugas más frescas que yo he podido comer en pleno desierto. En fin, embajador, ¿qué más podemos nosotros aprender de Israel, aparte de esa extraordinaria labor de llevar agua a zonas en Costa Rica donde por mal manejo quizás no se está aprovechando el agua que tenemos en este país? Bueno, yo creo que uno de los desafíos míos es pensar cómo se puede traer mentalidad, un cambio, porque todos los logros que, bueno, tocamos especialmente el tema de agua, pero se trata de innovación, se trata de tecnología, y la tecnología, alta tecnología, innovación, empresas de startup, tenemos en agua, tenemos en turismo, tenemos en ciberseguridad, tenemos en todo. Entonces, traer mentalidad no es un producto. Cultura no es un producto, no es una tecnología, no se puede solo usarla. Hay que hacer un cambio. Y por eso educación es algo muy, muy importante. Y este es el desafío principal. Y por eso hay que viajar a Israel. Aquí tenemos el tema de la distancia, no es tan fácil, siempre hay otros mercados más cercanos, pero yo creo, la parte que a mí me gusta más que los otros es siempre tomar un café con alguien que volvió de Israel por su primera visita. Y todo lo que necesito es mandar a alguien por su primera visita. Después ya quiere volver voluntariamente. Y sabe que el precio de la distancia vale la pena. Y por eso, como mencionó, también estamos tratando de traer la innovación en la cultura, traer artistas, traer conceptos diferentes y compartir, porque la interacción entre culturas es uno de los instrumentos más poderosos de hacer un cambio para los dos lados. Ayer terminé una visita en las fincas y fábricas, empresas del monte, para estudiar más el tema de piña. Por ahora no hay exportación de piña de Costa Rica a Israel. Estamos tratando de solucionarlo, pero mientras tanto de traer tecnología de Israel para este campo. Por ejemplo, en junio vamos a tener agricultura de precisión. Es el uso de drones, de cámaras muy sofisticadas. Y es una interacción, cambio de pensamiento, entender que hay otras soluciones y aprender cada uno del otro. Este año que se terminó, mandamos o volvieron de Israel 38 becarios, cada uno con los resultados, los frutos de su interacción con la cultura israelí, con lo que trajo él, y va a volver, y el producto nuevo es una mezcla de la cultura israelí y la cultura costarricense. Entonces la cultura no es solo cultura de arte, de este tipo, la cultura tradicional, sino también un cambio de mentalidad. Ahora, mejor, cambiar la mentalidad en un país o en un pueblo, eso lleva un proceso desde los niños, desde que nace una persona, uno le puede ir cambiando la forma de pensar, el hacerse cada vez más responsable uno de sus actos, el no estar, el famoso pobrecito que tenemos en Costa Rica, eso hay que irlo quitando. Este país, embajador, usted sabe perfectamente que está pasando por una situación fiscal, financiera muy complicada, muy difícil. Pero, embajador, yo he conversado con colegas suyos, todas las semanas tengo un colega suyo diferente, y lo que yo he podido notar es que Costa Rica tiene todas las posibilidades, tiene territorio, población educada, tiene clima, en este país cae en cualquier parte una semilla y nace. Este país no hace falta tener petróleo para ser un país rico. Prueba de ello, por ejemplo, los Países Bajos, Holanda, no tiene petróleo y son una potencia económica también, y es un país más pequeño que Costa Rica. Entonces, es un cambio de mentalidad, es una forma diferente de ver la vida. Ese cambio de mentalidad al que usted, digamos, está apostando en un país como nosotros,
pasa, está claro en las autoridades costarricenses de lo que tenemos que hacer para cambiar de mentalidad. O sea, existe ese concepto en Costa Rica de que tenemos que cambiar un poco la mentalidad, o está muy complicado hacerle entender a la gente. Y usted sabe que para que podamos llevarle esto a los niños, tenemos que empezar con el ministro, el presidente, o sea, empezar a entender eso, ¿verdad? ¿Es posible? Primero sí, es posible. La necesidad ya está aquí. Es verdad que las amenazas en Israel fue la razón para desarrollar tecnología de ciberseguridad. La necesidad fue la razón por desarrollar tecnologías de agua y agricultura, pero la necesidad ya está aquí. No se necesita una amenaza, un enemigo obvio para entender que hay una necesidad. Costa Rica cambia un poco la estructura de su economía, de productos a servicios. Entonces, la mitad de los servicios que Costa Rica exporta al mundo es turismo. La otra mitad desarrolla ahora este campo. Servicios sin protección de ciberseguridad, nadie lo va a comprar. Entonces, la necesidad ya está aquí. Hace algunas semanas llegó aquí un experto de Israel en este tema de la ciberseguridad, se llama Tzachi Alon, y tenemos una reunión con el ministro de la Ciencia y Tecnología, Luis Adrián, y la verdad, él entiende perfectamente. En un momento, yo, para ser honesto, perdí a los dos, porque cambiaron su terminología a algo muy técnico, y el ministro entiende exactamente lo que dijo el experto. Entonces, el poder, la actitud, no hay ningún problema, y estamos en un momento muy importante en ese sentido. De mi punto de vista, hay que viajar a Israel, no es suficiente, estamos tratando de hacer eso ahora, pero yo escuché el ministro algunas veces, y cada vez fue más claro que entiende exactamente lo que quiere hacer, y las necesidades y las amenazas. Las amenazas ya están allá. Hay bastante programas peligrosos para cualquier banco, cualquier empresa, cualquier negocios, ya están allá. No se necesita un enemigo. Además, hay nuevos enemigos. Hay jóvenes, hay activistas, hay gente que no está de acuerdo con alguien, y el poder de causar un daño serio a infraestructura de los computadores tiene cada genio de 17, 18 años. Así es. Entonces, entiende. ¿Okay? Lo mismo me pasó con el ministro de Agricultura. Entendió exactamente cuál es la relevancia de algunas soluciones que mencioné y cuál tienen menos importancia. Entonces, en mis reuniones con los ministros, con el liderazgo local, no creo que hay ningún problema, se entiende. Gracias a Dios, la necesidad llegó a Costa Rica solo ahora. Yo le preguntaba esto, embajador, y con esto me voy al último corte, porque cuando usted me dice que ese cambio de mentalidad tiene que, obviamente, empezar desde la base de la sociedad, que son los niños, y me pongo yo a pensar, embajador, ¿cómo vamos a querer en Costa Rica un cambio de mentalidad en la juventud principalmente, cuando en este país tenemos a los educadores con 3 meses de huelga, terminó el curso lectivo prácticamente y los estudiantes se quedaron sin un cuatrimestre, porque los educadores, que son los que tienen que dar el ejemplo y que son los que deberían de generar ese cambio de mentalidad, más bien son los que están contribuyendo a que el estudiantado y los jóvenes de este país, el futuro de Costa Rica, se quede sin una buena parte del curso lectivo, porque no lograron entenderse con las autoridades de gobierno. Ahí es cuando yo me pregunto, embajador, si Costa Rica está realmente convencida de que el cambio de mentalidad es parte de lo que este país necesita, aparte del plan fiscal y de todo lo que la gente pueda pensar, y de la economía y más inversión y bajar la tasa de desempleo, y ver el tema ver, digamos, seriamente lo que está diciendo
el plan social que está reportando cuánto aumentó la pobreza en el país. 2 de cada 3 familias costarricenses son pobres, según el Estado de la Nación. En fin, embajador, ver, digamos, a un país que se supone que gasta el 8% de su Producto Interno Bruto en educación, tener 3 meses a los maestros y profesores en huelga, me parece a mí que es contradictorio. Y deberíamos aprender del pueblo de Israel en ese sentido. Ya volvemos. Escuchando la vida. Desde antes de nacer, ya los sonidos nos conectan con el mundo. Gracias por amplificar nuestra alegría. Sonidos que nos liberan, que nos hacen sentir invencibles. Gracias por transportarnos a momentos especiales, por transmitirnos mensajes para nuestra mente y corazón. Gracias por ampliar nuestros horizontes, por alertarnos y protegernos. Gracias a todos nuestros clientes por darnos la oportunidad de transformar espacios en ambientes audiointeligentes. Gracias por confiar en nuestra trayectoria de más de 78 años. Nuestros ingenieros y profesionales en acústica y sonido trabajan día a día en la optimización de mejores diseños acústicos. Buscamos implementar sistemas de audio y video basados en simplicidad, elegancia y desempeño de la mano con las mejores marcas del mundo. Servicio técnico, mantenimiento y soporte postventa. Contamos con un equipo de profesionales que trabajan de la mano con nuestros clientes, antes, durante y después de cada proyecto. En Acoustic, lo mejor que nos puede suceder es que usted quede contento. Gracias a la vida por dejarnos escucharla. Acoustic, audio y video integradores. Grupo Pangsbach. Escuchando la vida. Ubicación privilegiada. Atracciones y negocios a tan solo unos pasos. Comodidad y conveniencia a su alcance. Hotel Holiday Inn Express, San José Forum. Estamos en la parte final de este programa que estamos dedicando a conocer un poco de la mano del embajador Amir Ofek, quien es el embajador de Israel en Costa Rica, sobre lo que Israel significa para un país como el nuestro desde el punto de vista económico, cultural, de cooperación, becas, todo lo que es la llegada de nuevas tecnologías para producir agua, para hacer más, digamos, humano el desarrollo de Costa Rica. Israel lo ha logrado. Embajador, una de las cosas que yo quisiera hablar en esta parte final del programa y expresarle de parte mía, y estoy seguro que de parte de los costarricenses, es mi respeto y mi solidaridad por lo último que sucedió en Estados Unidos, el atentado en la sinagoga, y lamentar profundamente que 11 ciudadanos judíos hayan perdido la vida en algo, embajador, que en mi cabeza no puede caber cómo es que alguien pueda hacerle daño a otra persona que está en un lugar tan sagrado como es una sinagoga. Eso, embajador, me parece a mí que hay que mencionarlo siempre, y ojalá que en Costa Rica nunca lleguemos a vivir
ni con el pueblo de Israel, ni con ningún país, ni con ninguna nacionalidad, por razones étnicas, religiosas, culturales, de color de piel, etcétera, ningún sentimiento de querer exterminar a otro porque yo tengo el derecho de hacerlo. Ojalá, embajador, que eso nunca suceda en este país. Y le repito mi respeto y solidaridad para Israel. Embajador, ¿cómo está la situación con Palestina en este momento? La situación es difícil, principalmente no por los palestinos, por lo menos no por su gran mayoría, que es gente honesta, que quiere vivir en paz con sus vecinos. Puede ser que un resultado de un conflicto de tantos años creó una realidad donde no hay demasiado amistad como hemos tenido hace muchos años, pero no es algo irreversible, como se puede volver a estas relaciones. Tenemos un elemento de grupos extremistas en la región que por su actitud paga el precio las dos poblaciones en la autoridad palestina, que es Hamas y el Islámico Jihad. Una organización que hace 30 años nació y empezó a jugar un rol horrible en la realidad en la región. 400, 500 cohetes contra población civil no significa que se puede comunicar, negociar, llegar a una solución. Es una organización terrorista que declaró como su política oficial la necesidad de destruir Israel. Si estamos hablando del derecho del pueblo judío, del Estado de Israel a existir, no existe. Entonces tampoco hay razón o motivación para negociar de qué, de los términos de discusión. Ellos agregaron al conflicto un elemento que no ha tenido antes, es elemento religioso. El Islam, el extreme Islam, el Islam extremo. Y ese es un problema. Es un problema que en lugar de usar la cantidad de plata que recibieron también últimamente, Israel, aunque entendió que parte de la plata que va a entrar a la franja de Gaza con la autorización del gobierno israelí no va a llegar a las manos de los palestinos que lo necesiten. Los palestinos en la franja de Gaza lamentablemente tienen a veces 4 o 6 horas de electricidad al día. La plata está ahí, pero jamás en lugar de usar la plata para mejorar infraestructura y mejorar la vida de su pueblo mismo, la plata desaparece en el aire con cohetes contra civiles israelíes. ¿En qué manera misiles que caen en una ciudad israelí va a mejorar la vida de un palestino ni en 1%? ¿En qué manera va a mejorarla? Este es el problema de la región, el extremismo. No palestinos. Con Cisjordania tenemos relaciones normales. Entonces no es el tema entre israelíes y palestinos. Hay palestinos que israelíes tienen buenas relaciones de amistad. Es el extremismo. Es el Islámico Jihad. Y hay que entenderlo. Cuando la gente habla de los palestinos, deben entender que no son el pueblo palestino. No es el pueblo palestino. Es una parte del pueblo. Es un sector muy extremo que su único objetivo es destruir Israel. Y cuando la comunidad internacional va a hablar en otra voz, y no hablar solo en resolución de palestinos e israelíes, no. Hay gente que quiere vivir en paz y hay gente que no quiere vivir en paz. Hay gente que no quiere vivir en paz, pero no actúan en una forma tan violenta. ¿Okay? Entonces hay que empezar a hablar en otro idioma. Es lo que estamos esperando escuchar de gobiernos. Cuando están hablando de la situación, no puede ser que alguien va a hablar de la situación entre Israel y la franja de Gaza sin mencionar el rol negativo del Hamas, sin mencionar el hecho que los palestinos viven bajo el control de una organización terrorista, por lo menos muy violenta, si alguien no quiere usar la palabra terrorista, aunque se ha conocido así por Unión Europea, por Canadá, por Estados Unidos, por bastante gente del mundo. Y esa es parte del problema. Es una parte del problema que la comunidad internacional, incluye gobiernos, no cambiaron su idioma, vocabulario cuando hablan de Hamas.
todavía hablan de, están tratando de crear un equilibrio entre Israel que defensa. Jamás, según fuentes palestinos, los ataques israelíes eran contra objetivos militares de Hamas Islámico Jihad. Según fuentes palestinos. Entonces Israel cuando actúa solo en un objetivo de defender sus ciudadanos, no contra la población civil, que es muy difícil, porque estas organizaciones actúan desde edificios, escuelas y jardines. Se mezclan con los ciudadanos. Absolutamente, es muy difícil. Embajador, yo escuché en ocasión de cuando Estados Unidos vuelve a imponerle a Irán sanciones, escuché decir al primer ministro Netanyahu que Israel quiere la paz, busca la paz, pero luchará por la paz siempre. ¿Cómo siente usted a América Latina en relación a Israel con esta llegada de tanto gobierno populista? Me preocupa un poquito el tema del nuevo gobierno que va a asumir en Brasil, me preocupa obviamente el tema de Venezuela, Nicaragua, por los discursos que se han dado recientemente y por la gente que pueda llegar ahí. ¿Cómo sienten ustedes a la América Latina en relación a Israel? Son en su gran mayoría democracias. Esta es la decisión del pueblo. Yo no voy a tener dudas respecto a lo que quiere el pueblo brasileño. Puede elegir otro gobierno, sin embargo, este es el gobierno que eligieron, es el proceso. A veces hay parte en la sociedad que no están contentos, obviamente. En Israel es lo mismo, en Estados Unidos es lo mismo, no es diferente. Este es el gobierno legítimo y con este gobierno vamos a trabajar. Sí. Obviamente lo que dijo el presidente nuevo son cosas diferentes. Entiende, hay temas que son domésticos de brasileños, pero en el tema de Israel nosotros sentimos que entiende un poco mejor lo que mencioné yo hace poco. La situación, las amenazas, el hecho que no necesariamente, no es imposible ser en favor de Israel y en favor de los palestinos en el mismo tiempo. Por mucho tiempo la gente pensó que no es posible. O soy amigo de los árabes o soy de Israel. Y ya no es la situación. Y muchos gobiernos todavía no entienden que es un nuevo Medio Oriente. Ya no se trata de árabes y judíos, de árabes y Israel. Israel tiene ahora un poco más, se publicó un poco más las relaciones que hemos tenido con países árabes por mucho tiempo. El mundo hablaba en un idioma cuando nosotros ya tenemos relaciones con el mundo árabe. Entonces hay que entender que es otro Medio Oriente. Lo que todavía está hablando en la terminología de hace tantos años, no entiende la situación, no puede ser parte de la solución, no puede apoyar la solución, porque seguir hablando de judíos y árabes significa mantener el conflicto, significa ayudar a los sectores extremistas, que por su actuación paga el precio el pueblo palestino y el pueblo de Israel. Y es que, embajador, y con esto creo yo que podemos ir terminando, lo importante aquí, embajador, es que los que sufren son los civiles, porque los palestinos que sufren y los judíos que sufren no son los del gobierno, son la gente, los niños, la gente que está en la calle, la gente que son los civiles. Y eso, embajador, yo siempre he sentido, embajador, que la paz entre Palestina, Israel, palestinos, judíos, está en el pueblo, no está en los gobiernos. O sea, si los extremistas entendieran eso, quizás, embajador, sería más fácil. Pero ustedes tienen todo el derecho, embajador, de responder y de defenderse, y estoy seguro que en América Latina existe este concepto de que con Israel se puede manejar una relación fraternal, saludable, de justicia, de paz, de respeto, etcétera. No pensar de que unos tienen más derechos que otros, ¿verdad? Pues yo le preguntaba el tema de América Latina porque me preocupa, embajador, que en Estados Unidos, que se supone que es un país muy seguro y que está muy atento a temas terroristas, haya pasado lo que sucedió en la sinagoga. Me preocupa, digamos, que esto se pueda replicar en América Latina como pasó en la AMI en Argentina, y ojalá que nunca suceda en ningún país, y menos en esta región. Pero ¿no sienten ustedes que ha cambiado América Latina en relación a Israel? ¿O estamos bien desde el punto de vista de ustedes?
No, todavía hay sectores que son muy hostiles contra Israel, pero es lo que estoy diciendo. Hay que entender que el extremismo está en cualquier lugar. En cualquier parte. Okay, cualquier parte. Y es un error pensar que el extremismo de los palestinos es diferente de lo que hay en otros lugares. No es. Este fue el error de la comunidad internacional por mucho tiempo. Es exactamente lo mismo. Es una mentalidad de una persona que piense por lo que él siente o lo que él está de acuerdo o no de acuerdo, tiene la necesidad de la razón, el derecho de ir y matar inocentes. Ese es un concepto que es igual entre Hamas, entre este loco en Estados Unidos y otras partes del mundo. Matar inocentes por cualquier razón debe ser inaceptable en cualquier gobierno. Si el gobierno X no lo acepta en un lugar, debe rechazarlo también en otro lugar. Así es. Y no llamarlo en otros nombres y decir que en el caso de los palestinos es diferente. No es diferente. Matar es matar. 400 cohetes contra ciudades, contra civiles, es terrorismo. Y si alguien no lo llama así, yo tengo problema con el entendimiento de esta persona o con su honestidad. ¿Okay? Y estos sectores a veces se pueden encontrarles también en parlamentos, no solo en la población civil, que no lo acepta y que todavía tienen otros nombres, otras palabras para hablar de una realidad cuando una organización tira 500 cohetes contra civiles, niños y mujeres, y él tiene otra manera de llamarlo y no terrorismo. Es un problema de valores y de honestidad. Y eso, embajador, con esto voy terminando. El tema de los valores es importante. Yo siempre he dicho, embajador, que independientemente del color de la piel, la procedencia, el acento, el idioma, la religión, la raza, etcétera, embajador, todos somos seres humanos, hijos de un solo Dios. Y eso es lo importante. Que si nos pudiéramos ver así, embajador, el mundo sería muy diferente. Creo yo que con esto, embajador, cierro el programa y expresarle a usted y a través suyo a toda la comunidad judía en Costa Rica nuestro sincero agradecimiento y felicitaciones porque se le reconoce en su persona y a la comunidad judía y al Estado de Israel, y hágaselo llegar así al primer ministro Netanyahu el premio Embajada del Año como reconocimiento a esta fraternalidad que hay entre Costa Rica e Israel. Y, embajador, agradecerle el haber estado en el programa una vez más. Muchas gracias. Solo para terminar con un mensaje un poco más optimista, yo estoy seguro que las buenas relaciones que hemos tenido ya con nuestros vecinos palestinos vamos a lograrlas de nuevo. Así es. Pero solo vamos a ganar esta lucha contra el extremismo en nuestra región. Y creo que su mensaje es exactamente el mensaje que lo cree y lo acepta y adopta la gran mayoría de los pueblos en los dos lados de la frontera. Es. Como de costumbre, muchas gracias y nos vemos el próximo martes aquí en Extra TV 42 en Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Gracias. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. La ventana de Costa Rica al mundo.